gracias por por asistir a esta plática. El día de hoy, pues, tenemos el placer de recibir al doctor Christian Birkel, que nos va a dar una plática, pues, sobre la hidrología en cuencas tropicales, principalmente aspectos relacionados con el monitoreo y el modelado. Bueno, antes de empezar, me gustaría presentar al doctor Christian Birkel. El doctor Christian Birkel, actualmente es profesor asociado en la Universidad de Costa Rica, aunque, él es alemán, pero es expatriado, ¿no? Viviendo en Costa Rica desde el 2013, ¿no? Y bueno, él es hidrólogo de formación, toda su vida ha hecho hidrología. Él obtuvo, de hecho, su diploma, ¿no? O bueno, lo que es equivalente, ¿no? a la maestría en hidrología por la Universidad de Friburgo, en Alemania. Que ahí fue donde yo hice mi doctorado, pero nunca coincidimos, pero somos, digamos, del mismo grupo, tenemos orígenes más o menos en común, exactamente. Y posteriormente se fue a hacer su doctorado en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Terminó en el 2011, 2011. Y de ahí, siguió haciendo un postdoctorado, en Aberdeen hasta el 2013, ¿no? Que fue cuando se fue a Costa Rica, ¿no? Sus intereses de investigación académicos prácticamente se centran en lo que es el monitoreo y modelado de los procesos hidrológicos en ecosistemas, ¿no? tropicales. Además de ser profesor en la Universidad de Costa Rica, tiene dos títulos, digamos, honorarios, por así decirlo, ¿no? Sigue siendo profesor asociado en la Universidad de Aberdeen, donde hizo su doctorado y su postdoctorado, así como en el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Desde el 2016, desde hace un par de años, es editor asociado en la revista de Hydrological Processes. Entonces, muchas gracias, Christian, por aceptar nuestra invitación. Y estamos muy interesados en lo que nos vas a presentar el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Primero, antes de empezar, ¿me escuchan? ¿Eso está suficientemente alto? Excelente. Entonces, ¿Quieres moverte? Puedes utilizar también esto, ¿no? Solo le pones aquí. Perfecto, nada más para tener la tecnología al alcance. Agustín, muchísimas gracias por la amable introducción. Voy a aprovechar nada más para unas palabras más, porque estoy tremendamente agradecido por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Entonces, ese agradecimiento, ¿verdad?, al doctor Breña y a la Facultad de Ingeniería, el instituto también. Entonces, sí, muchas gracias por estar aquí. Como el doctor Breña mencionó, entonces soy alemán, tropicalizado, entonces ojalá que aguanten mi acento alemán, ¿verdad? Voy a hacer todo el esfuerzo para impartir la charla en inglés. Usualmente ese tipo de seminarios, ¿verdad?, todavía imparto en inglés, pero ahora en español. Entonces, mi tema principal es el monitoreo. Entonces, todavía el trabajo de campo, monitoreo, la medición es algo muy importante, ¿verdad?, porque luego lo usamos para la modelación. Y eso enfocado en generar conocimiento sobre los procesos hidrológicos. Entonces, cómo funciona una cuenca, cómo se almacena, cómo se transporta agua, material, ¿verdad?, los ciclos de nutrientes, biogeoquímica. Entonces, eso todo es de mucho interés para mí. Y estoy un poco sesgado ya hacia los trópicos, ¿verdad?, y hacia las escalas de Costa Rica. Lo van a notar, ¿verdad?, pero creo que el título de esa charla tiene una cierta importancia global. Y una de las motivaciones de nuestro trabajo en la Universidad de Costa Rica es monitorear las cuencas, ¿verdad?, en las cabeceras, las cuencas pequeñas donde se genera el recurso para aprovechamiento, ¿verdad?, río abajo, y para el manejo, ¿verdad?, la planificación del recurso. Entonces voy a hablar un poco de esto. Y como siempre, ¿verdad?, quiero nada más mencionar algunas palabras muy breves de la Universidad de Costa Rica. Okay, casi somos vecinos.
Es la universidad pública más vieja, más grande de Costa Rica. Tenemos alrededor de 40.000 estudiantes, ¿verdad? Activos en la sede desde 1843, ¿verdad? Esos son los orígenes de la Universidad de Costa Rica. Ahí para darles un poco, ¿verdad?, de contexto, entonces en los rankings ahí, ¿verdad?, estamos en este momento en América Latina en el puesto 19 y en el mundo compartimos con un par de universidades ahí el puesto de 410 a 420, ¿verdad?, para que tengan un poco contexto de esto. Quiero también mencionar algo curioso, al menos para mí, cuando llegué en geografía en la Universidad de Costa Rica es parte de ciencias sociales. Y eso por tradición, porque nace de historia, por el aspecto, ¿verdad?, principal de la cartografía. Ahora se acercó mucho más a las geociencias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, en el departamento geógrafos físicos, ¿verdad? Ahí eso me cuento yo también, y geógrafos humanos, ¿verdad?, trabajando juntos. Entonces la separación no es tanta, se trabaja bien juntos, pero nace ahí de ciencias sociales. Tenemos alrededor de 70 y 120 estudiantes, ¿verdad?, por año. Los miembros activos, ¿verdad?, del departamento en propiedad son 9 y se ofrece un bachillerato, ¿okay?, pregrado en geografía, una licenciatura, ¿okay?, una maestría en geografía y pronto estamos, ¿verdad?, en el desarrollo de una maestría del manejo integrado del recurso hídrico. Y también ahora soy el director, ¿verdad?, de un observatorio de agua y cambio global, algo muy nuevo. Existe desde hace 4 meses apenas, ¿verdad? Estamos empezando para canalizar todos los esfuerzos que se desarrollan en geografía que tienen que ver con agua. ¿Okay? Entonces ahí ven un poco las líneas de trabajo de modelos, procesos, cantidad cálida de agua, indicadores, conflictos también, agua, género. Entonces hay muchas temáticas que ocupamos en ese observatorio, ¿verdad? Y ya escuché, me informaron, ¿verdad?, que se está haciendo en el observatorio del instituto y hay ciertas paralelas. Y es una buena oportunidad también, antes de iniciar la charla, ¿verdad?, de agradecer colaboradores, colegas, estudiantes, mi grupo de trabajo que participa en investigación. Somos un grupo pequeño, pero crecemos. Entonces, ahí hay estudiantes de doctorado, de maestría, hay colaboradores de Aberdeen, de Alemania, también la postdoc Alicia, que empezó en abril a trabajar conmigo en la parte de los modelados. Entonces es un grupo pequeño, pero quiero agradecer, ¿verdad? No fuera posible sin la ayuda, sin el trabajo en grupo. Y finalmente, ¿por qué estoy quiero hablar, por qué estoy enfocado en las cabeceras de cuencas? Entonces hay algunos números globales, alrededor del 70%, ¿verdad?, de todas las cuencas que tenemos en el mundo, ¿verdad?, ese 70%, ¿verdad?, conforman el sistema de cabeceras. Son cuencas pequeñas, ¿verdad?, de orden primero, segundo orden, ¿verdad?, y ahí es donde también casi el 70% del recurso hídrico que tenemos, ¿verdad?, en el mundo se está generando para aprovechamiento, ¿verdad?, río abajo. Entonces, en cuencas más grandes, usualmente, ¿verdad?, donde están ya las concesiones para riego, donde están las tomas de agua para uso potable, etcétera, ¿verdad?, ese recurso se generó en otro lado. Y esa conexión, ¿verdad?, es algo importante porque, ¿verdad?, esas cabeceras, esas cuencas pequeñas, son, ¿verdad?, los sitios donde tenemos menos información, donde sí hay en muchas partes, ¿verdad?, hasta el balance hidrológico, ¿verdad?, es completamente desconocida. Entonces ahí sí realmente hay una brecha de conocimiento, ¿verdad?, porque se está monitoreando dónde están los usos o dónde se le da el uso al agua sin considerar dónde se genera. Y eso es algo que queremos llenar con esa investigación.
Y por primera vez ahí en el 2002, Gomi hace referencia a esa diferencia, ¿verdad? En cuanto a la dinámica, en cuanto a los procesos espaciotemporales, ¿verdad? Entre esas partes en las cabeceras y las partes bajas de cuencas, y que para las cabeceras, ¿verdad? Surge la necesidad de protección de una manera diferente, ¿verdad? Y urgente comparado con las partes bajas. Entonces, por ahí va el asunto y nada más quiero mostrarlo también con un pequeño ejercicio. No sé si están al tanto que existe esa base de datos de caudal, ¿okay? En todo el mundo, el Global Runoff Data Center. Eso está con sede en Alemania y tienen alrededor de 9.481 estaciones con series de tiempo de caudales. En todo el mundo, ¿verdad? Ahí tienen la distribución. En todo el mundo, claro, donde no hay agua, indica la longitud de las series, de 10 años, ¿verdad?, a varias décadas. Entonces ahí de una vez, ¿verdad?, no tengo un zoom, pero ahí pueden ver, ¿verdad?, cuánto México o Costa Rica, ¿verdad?, contribuye a esa base de datos. Entonces, menos del 5%, ¿verdad?, de esas 9.000 estaciones son cuencas monitoreadas con datos, ¿verdad?, de un tamaño inferior a 100 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí ya hay un sesgo, ¿verdad?, hacia monitorear, hacia generar información en escalas grandes, ¿verdad?, donde están los usos, sin considerar tal vez dónde se genera el agua. Eso va muy de acuerdo, ¿verdad?, al declive, ¿verdad?, del monitoreo en general. Eso es un ejemplo de Chile que acabamos de trabajar hace poco. Esos son pluviómetros que contribuyen activamente, ¿verdad?, a la Organización Meteorológica Mundial a calibrar sensores remotos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso fluctúa mucho. Tenía un pico, ¿verdad?, en la década del Programa Hidrológico Internacional y después, ¿verdad?, va en declive. En este momento, ¿verdad?, está casi al mismo nivel de los años 1920. Entonces son unas pocas estaciones, ¿verdad?, en todo el país. Chile es grande, con una gradiente muy, muy grande, muy interesante, ¿verdad?, que se contribuyen a esas bases internacionales para, por ejemplo, calibrar sensores remotos. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad?, que estamos invirtiendo menos y menos recursos en el monitoreo, en generar datos, que usualmente necesitamos urgentemente, ¿verdad?, para validar, evaluar nuestras herramientas como modelos. Evaluar nuestras herramientas como modelos. Y esto es una extracción de cuencas tropicales, ¿okay?, del trópico estacional hasta el trópico húmedo, ¿verdad?, de la base de datos de GRDC en Alemania. Y lo que ven es que aquí para los trópicos, ¿verdad?, las cuencas más pequeñas generan, ¿verdad?, o producen más agua. Eso ya está normalizado, ¿verdad?, por el área. Entonces hay ciertas cuencas muy pequeñas, ¿verdad?, que en comparación con el Amazonas, por ejemplo, ¿okay? Entonces ahí el sesgo está hacia Costa Rica, ¿verdad? Pero esto cuenta para casi todos los trópicos. Entonces escalas pequeñas en comparación generan más agua, pero son los sitios donde menos información tenemos. Entonces, esto, ¿verdad?, es el precursor para llevarlos ahora a Costa Rica, al sitio experimental, a la cuenca experimental que trabajamos. Lo pueden ver aquí. Eso es justo el centro de Costa Rica, en la cordillera, ¿verdad?, volcánica. Esta cuenca está drenando hacia el mar Caribe, ¿okay?, pero se sitúa directamente en la vertiente continental. Entonces, el punto más alto, ¿verdad?, para el oeste es la vertiente del Pacífico, para allá es la vertiente del Caribe. Entonces, climáticamente, ¿verdad?, hay la influencia de los dos océanos en cuanto a transporte de humedad. Voy a darles algunos números porque llueve mucho, ¿verdad?, y la variabilidad climática sí es bastante extrema también, de día a día, de mes a mes y entre años también. Y lo que sucede es, cuando llueve, ¿verdad?, el río crece y en muy poco tiempo, ¿verdad?, también empieza a mover, transportar material.
Y eso también es parte del sistema que hay que tomar en cuenta, sobre todo considerando que este sitio es una reserva biológica. Okay, eso es el régimen de protección más alto por encima de un parque nacional. Entonces ahí no hay acceso, no hay intervención ninguna. Y eso está protegido, ¿verdad? Por el servicio ecosistemático de esa cuenca en producir agua, por ejemplo, que se está aprovechando río abajo en hidroeléctricas para riego y para consumo humano, sin ninguna información. Entonces, seleccionamos esa cuenca, ¿verdad? Por esas características, es una cuenca casi en estado natural, ¿verdad? Que produce agua que se está activamente, ¿verdad? Explotando río abajo, con efectos de ese tipo. Eso es un reservorio, ¿verdad? De una hidroeléctrica a una distancia de 5 kilómetros de esa cuenca, más río abajo, y lo que sucede por el transporte de material, sobre todo, ¿verdad? El material suspendido, material fino, ¿verdad? El reservorio sirve como una trampa de sedimentos. Y en un periodo de 3 años, ¿verdad? Ese reservorio está completamente lleno, ¿verdad? Con sedimentos, toneladas del mejor suelo, ¿verdad? Fértil que hay en la región. Y lo que tienen que hacer es parar la operación por unos meses, excavando los sedimentos, ¿verdad? Y tirándolos en otro lado. Entonces las hidroeléctricas preguntan, ¿verdad? De si eso es una zona protegida, ¿verdad? Si solo hay bosque, ¿por qué se produce tanto material que nos afecta ahí? El asunto es que no hay datos, ¿verdad? Y ahí entramos con esa investigación. También parte del interés, ¿okay? Hidrológico es conocer el sistema. Okay, es un punto de vista un poco integral, no quiero usar la palabra holística, ¿verdad? Pero nos interesa, aparte del flujo de agua, también dónde se genera el agua, ¿verdad? De este hidrograma aquí, cuáles son los pasos, los flujos que toma el agua y el material, si eso está dominado por escorrentía superficial, escorrentía lateral subsuperficial o de estratos más profundos, ¿verdad? Todo eso nos puede eventualmente dar respuesta para modelado y para predecir, ¿verdad? Balance sedimentológico, etcétera. Y la escala temporal. Entonces, ¿cuánto tiempo, ¿verdad? El agua y el material permanece en la vegetación, en el suelo, en el acuífero, hasta ser transportado, liberado hacia el hidrograma aquí observado. Entonces, la información básica es la hidrometría tradicional, medir lluvia, medir caudal, ¿okay? Pero usamos otro tipo de datos, trazadores, como los isótopos estables, para obtener un punto de vista, ¿verdad? Diferente, adicional a los datos hidrométricos tradicionales, ¿okay? Que permiten en parte investigar la fuente geográfica del agua. Entonces, ¿dónde proviene? ¿Dónde se genera? ¿Es el suelo? ¿Es el acuífero? ¿Verdad? ¿En qué tiempos esas fuentes contribuyen, ¿verdad? Agua hacia el río? Y eso es algo que en realidad solo se puede atacar con el uso de otra información, más allá del caudal. Entonces ahí tienen unos objetivos muy largos. Okay, para resumirlo, el primero resume el monitoreo. Entonces tratamos de observar, medir, ¿verdad? Todo lo que se puede, hidrometría, ¿verdad? Estaciones meteorológicas fuera del bosque, dentro del bosque, medir caudal, medir parámetros de calidad de agua, muestrear agua en lluvia y en el río para análisis químico, isotópico, analizar suelos para ver las propiedades físicas del suelo, donde está el carbono, ¿verdad? Que se transporta también con los sedimentos suspendidos, ¿verdad? Y luego esto aquí nos debería servir, ¿verdad? Para construir, desarrollar un modelo que refleja el funcionamiento de ese sistema. Cómo las laderas están conectadas con el río, por ejemplo. Entonces eso está basado en esos datos, en ese monitoreo intenso para elaborar, desarrollar modelos, ¿verdad? Enfocado en esto. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Los modelos hay que adaptarlos si es uno que ya existe, porque la vegetación juega un rol muy dominante, la topografía es muy pronunciada, ¿verdad? La climatología es muy dinámica, etc.
Entonces aquí está una vez más la cuenca. Pueden apreciar aquí abajo, ¿verdad? Que es una cuenca con mucha pendiente, mucha topografía, 100% cobertura boscosa, ¿verdad? Es un bosque húmedo premontano, em, bajo protección. El río es por acá, esas son las laderas, entonces tenemos ciertos retos de acceso a veces, ¿verdad? Movilizarnos, etcétera. Todo es parte del monitoreo. Estamos situados aquí hacia el centro norte de Costa Rica, en la montaña, en la cordillera, ¿verdad? Aquí está el Mar Caribe, el Mar Pacífico, y la cuenca drena hacia el Caribe. La cuenca mide solo 3.2 kilómetros cuadrados, ¿okay? Es un espacio relativamente pequeño. Hay en promedio 3.000 milímetros, ¿verdad?, de lluvia al año, pero eso puede variar de 1.500 a 5.000 o más, también ya lo hemos observado. Hay una temporalidad, estacionalidad moderada, entonces hay 2 o 3 meses de menos lluvia, pero no es una estación seca en realidad, sigue lloviendo, ¿verdad? Con el pico de las lluvias en septiembre, octubre, muy típico para el clima de esta zona. Aquí ese es el monitoreo entre 5 y 30 minutos de caudal, de calidad de agua en estaciones meteorológicas, una afuera, 2 adentro del bosque, cubriendo el rango de elevación. Entonces notan, ¿verdad?, que estamos muy concentrados en hacer mediciones cerca de la salida de la cuenca, entonces hasta ahí es accesible, ¿verdad? A partir de este punto para arriba es muy difícil, son expediciones de casi varios días, entonces para, ¿verdad?, mantener estaciones es muy difícil. Y hacemos un monitoreo químico para análisis isotópico, por ejemplo, diario, y si estamos en el sitio y si llueve cada 15 minutos. Fuera de bosque, dentro de bosque y en el río y en varios tributarios. Entonces, eso estamos haciendo desde hace 3 años y medio, y en una estación meteorológica desde hace 10 años. Entonces, ya trabajamos con algunos primeros buenos registros. Eso nada más es el mapa de topografía para mostrar el muestreo de suelos. Todos esos puntos son o fueron parte de muestreo de suelo con análisis de textura, permeabilidad, conductividad hidráulica saturada, etc. También estamos monitoreando los tributarios con sedimentos, y estamos monitoreando también deslizamientos si suceden o ocurren, porque es una fuente de material, ¿verdad?, hacia el río, que puede afectar río abajo. Entonces, al inicio, ¿verdad?, la motivación principal era, bueno, vamos a empezar a medir. Tenemos algunas preguntas, qué pasa con la vegetación, cuál es la dinámica, etcétera, ¿verdad? Y potencialmente usar un modelo. Y después de medio año sucedió algo bastante excepcional, ¿ok? Tuvimos un evento bastante extremo. Entonces ahí en un primer evento llovió en 6 horas 136 milímetros, ¿verdad? El río creció de quizás 200 litros por segundo a 10 metros cúbicos, entonces ya, ¿verdad?, un hidrograma bastante marcado. Y en 12 horas después de ese evento llovió otra vez, ¿verdad?, en menos tiempo, 94 milímetros. Entonces eso sí desató una respuesta bastante extrema que no se ha visto en esa reserva. El nivel del agua aumentó hacia 3 metros, ¿verdad? Por acá abajo estamos monitoreando, esas son las secciones, un río muy, muy móvil, ¿no?, muy dinámico de todas formas. Así se veía antes de ese evento, ¿verdad?, un ancho en promedio de 7 metros. El caudal reconstruido, ¿verdad?, de ese evento fue de 400 metros cúbicos por segundo. Tienen que imaginarse, ¿verdad?, que estamos hablando de una cuenca de 3 kilómetros cuadrados, y que eso es el equivalente de casi 500 milímetros, ¿verdad?, de agua. Entonces eso también, ¿verdad?, en 24 horas escurrió en realidad la cantidad o el volumen de agua que escurre en medio año. Y esto cambió el sistema bastante. Entonces el río se abrió, ¿verdad?, de 7 metros
a unos 32 metros, ¿verdad? Todo ese material fue removido, arrancó árboles de probablemente más de 100 años de edad, entonces ahí sí de repente, ¿verdad? Tuvimos esa suerte de monitorear ese evento, ¿verdad? Y ser testigos de la dinámica verdadera de ese sistema. Y los objetivos cambiaron después de ese evento un poco. Entonces ahí también lo que se observó, ¿verdad? Muchos deslizamientos con material contribuyó hacia el río, ¿verdad? Esos son bancos de sedimentos que antes no estaban. De repente, ¿verdad? El río removió mucho material en ciertas secciones para abrirse espacio y para depositarlo en otro lado, donde antes, ¿verdad? Simplemente había vegetación, etc. Tributarios también tenían un efecto muy importante. Entonces, eso es una imagen de un dron. Ese es el río principal que pasaba por acá donde está esa línea tachada negra. ¿Okay? Después del evento, el río de repente cambió, ¿verdad? A unos 20 metros, aquí a la par de su curso, y eso principalmente por el aporte de material de ese tributario. Entonces ahí los tributarios aún más pequeños también se generó mucho material, se deposita, ¿verdad? Al margen del río y obliga al río principal, ¿verdad? De cambiar su curso. Entonces eso es parte de un monitoreo geomorfológico, ¿verdad? Fluvial. Un ejemplo nada más del segundo año de monitoreo, nivel de agua, eso es la temporada ligeramente seca. Aquí están las lluvias, ¿verdad? Tienen una correspondencia bastante directa entre lluvia y caudal. Cuando llueve, usualmente se genera una respuesta en el sistema. Y aquí está el evento extremo que pone todo lo demás en un contexto. Entonces, todos los demás eventos casi desaparecen comparado con el evento extremo. Y como estuvimos monitoreando turbidez también para ligar, ¿verdad? La capacidad de transporte del río con los sedimentos, nos dimos cuenta de un efecto de histeresis en ese sistema. Entonces, antes de ese evento, casi no hubo histeresis. Una relación lineal entre caudal y turbidez, por ejemplo, o la concentración de material suspendido. Durante ese evento extremo, de repente, ¿verdad? Sí, surge histeresis de una forma, ¿verdad? Contrario al reloj. Después de unos 3 meses, eso cambia nuevamente, ¿verdad? A una histeresis, ¿verdad? En dirección de reloj, para luego, después de la estación seca, ¿verdad? Con las primeras lluvias, otra vez a una histeresis contra dirección de reloj, y después, 2 años después del evento extremo, ya estamos casi con una relación lineal. Entonces eso significa que el sistema se recuperó de ese impacto, ¿verdad? Para medir resiliencia. Y esto nos lleva, ¿verdad? Ahora en paralelo al desarrollo de un modelo. Entonces ahí lo que usamos fue un modelo que existió previamente, un modelo distribuido, desarrollado por parte de los colaboradores en Aberdeen, modelo distribuido pero conceptual. Y lo adaptamos, ¿verdad? A una resolución espacial y temporal más fina, tomando en cuenta la vegetación, con intercepción, etcétera, ¿verdad? Y también para transportar los isótopos. Entonces, el modelo lluvia escorrentía está acoplado a un balance de masa. Entonces, con la lluvia, ¿verdad? Los isótopos también viajan por el sistema, se almacenan, etcétera. Entonces, eso está directamente acoplado para simular, ¿verdad? El flujo y almacenamiento de material. Entonces, lo que ven aquí son 2 estratos. Suelo, un acuífero por debajo conectado con la vegetación, la intercepción, ¿verdad? Para particionar el agua en evaporación, transpiración, intercepción, ¿verdad? Con base en los isótopos. Lo estamos corriendo en ese momento usando una grilla de 10 metros cuadrados cada hora. Entonces tenemos una matriz de 3.500 por 3.000, ¿verdad? Por resolver. Entonces solo corre en un clúster, en una
desktop personal, ¿verdad? Son varias horas y para correr iteraciones repetitivas, entonces necesitamos un poco más. La primera prueba que hicimos, ¿verdad? 1326 iteraciones de ese modelo en una semana. Entonces ahí tenemos otras tareas de paralelización y optimización del código, etcétera, ¿verdad? Por adelante. Entonces les voy a mostrar ahora unos resultados preliminares, ¿verdad? Y para cerrar también hacia dónde vamos y qué queremos hacer con esto. Entonces el modelo necesita mapas, ¿verdad? Distribuidos, como por ejemplo el índice TWI, ¿verdad? La acumulación de humedad topográfica, porque eso usamos, ¿verdad? Para distinguir ciertos procesos de la generación de escorrentía y la parametrización del modelo. La pendiente es importante, entonces, por ejemplo, el agua subterránea, ¿verdad? Por medio de Darcy, el medio poroso saturado, ¿verdad? Lo estamos distribuyendo, ¿verdad? Usando pendiente para ahorrarnos un poco parámetros. Aquí tienen el LAI, un indicador de la densidad de la vegetación también, ¿verdad? Del LAI depende la partición del agua, ¿verdad? La intercepción y también evaporación y transpiración. Eso está acoplado aquí a la altura de la vegetación. Y eso cada 10 metros cuadrados. Algo interesante lo que ven aquí, el LAI, parece que eso está partido por el río, entonces hay una densidad mayor de la vegetación de este lado comparado con una densidad inferior del otro lado. Y eso está espacialmente correlacionado con la pendiente. Entonces, donde hay menos densidad de vegetación, la pendiente es mayor. Eso también nos lleva a diferentes hipótesis, ¿verdad? Pero eso parece ser parte, ¿verdad?, del funcionamiento de ese sistema. Entonces, los isótopos, lastimosamente no tengo mucho tiempo para entrar en las bases, entonces realmente no sé, ¿verdad?, si están familiarizados con los isótopos estables del agua, el oxígeno 18 y el deuterio. Esa es la información que usamos, ¿verdad?, para trazar flujos de agua y para obtener una noción de la escala temporal. Esto se puede ver aquí en ese gráfico XY, ¿verdad? El deuterio aquí relacionado con el oxígeno, hay ciertas relaciones, ¿verdad? Y depende de dónde caen esos puntos de precipitación, agua interceptada o en el río, podemos inferir cierta información sobre el origen o fuente de la humedad, si hay procesos de evaporación que causan fraccionamiento, ¿verdad? Todo eso está en un gráfico tan simple. Lo primero que nos dimos cuenta es que el agua que captamos dentro del bosque, o la precipitación neta comparado con la precipitación fuera del bosque, tiene una asignatura isotópica diferente. Es enriquecido. Entonces ahí sí ya pasan ciertos procesos, ¿verdad?, en el dorsal de la vegetación. Entonces eso es algo que usamos directamente para simulación en el modelo, porque el agua, ¿verdad?, interceptada que percola hacia el suelo, ese es el agua también que eventualmente llega al río. Entonces, si lleno este modelo, ¿verdad?, directamente con la medición fuera del bosque, me estoy perdiendo información, ¿verdad?, en cuanto a los procesos hidrológicos. Entonces, para cerrar esto, completamos las mediciones isotópicas, ¿verdad?, por todo el ciclo que recorre la cuenca. Esas son unas simulaciones iniciales, ¿okay? De esos 1326 iteraciones, seleccionamos 60 como los mejores. Y la mejor simulación tiene una eficiencia usando el criterio de Klein-Gupta de 0.6 para simular el hidrograma y algo un poco inferior de 0.3 para simular los isótopos en el río, con mucho más variabilidad. Entonces aquí hay puntos que son las observaciones, ¿verdad? Es por eventos, es esporádico. Eso fue el primer año de datos, ya tenemos más, ya siguió el trabajo, ¿verdad? Pronto va a haber una actualización. Entonces lo que pueden ver, ¿verdad?, es en escala logarítmica la dinámica del río. El modelo en realidad capta esa dinámica, la respuesta, ¿verdad?, del río ante eventos de precipitación. Aquí todavía hay más trabajo por adelante. La mejor simulación ya hace un buen trabajo, pero hay
una variabilidad bastante grande, ¿verdad? Que en este momento tomamos como aceptable, pero en realidad todavía no refleja muy bien, ¿verdad? Cómo la cuenca ahí está modificando la signatura isotópica. Lo que permite esto es también ver un poco dentro de la cuenca qué está pasando. Entonces, no solamente enfocar en la simulación del hidrograma, sino también ver, ¿verdad?, cuánta agua tengo disponible en el suelo, dónde está el agua en el acuífero, cuánta agua está interceptada, ¿verdad? Y eso hacemos en este gráfico aquí. Eso es el agua o los flujos y almacenamientos de agua, y eso es la concentración isotópica. Entonces aquí eso es la precipitación neta de agua, ¿verdad? Después del proceso de intercepción. Eso es un componente de escorrentía superficial por exceso de saturación. Eso es algo también que vimos que escorrentía directa, ¿verdad? De tipo Horton, ¿verdad? En esa cuenca no existe porque tenemos suelos muy permeables con capacidad de infiltración de varios miles de milímetros por hora. Entonces ahí sí la intensidad de lluvia nunca va a exceder esa capacidad de infiltración de los suelos, pero los suelos se saturan. Entonces tenemos varios trasectos también de mediciones de humedad de suelo. Entonces ahí, ¿verdad?, la saturación de suelo está cerca de la superficie y llega a la superficie, y a partir de ese momento se genera escorrentía. Y eso tratamos de captar con el modelo en este caso. Falta evaluarlo contra las observaciones. Tenemos el agua que se genera del reservorio de suelos, del acuífero, ¿verdad? Y la combinación, la suma, es el hidrograma. Y cada reservorio, ¿verdad?, cada flujo ahora tiene una concentración isotópica. Y lo que ven en palabras muy cortas es que aquí hay una gran variabilidad que entra al sistema. Y lo que sale, ¿verdad?, es ya bastante promediado. Entonces aquí pasan procesos de una filtración desde la vegetación, por el suelo, por el acuífero. Entonces cada vez en cada estrato, ¿verdad?, aquí ven que las líneas, ¿verdad?, están más suavizadas, que sí se refleja cuando hay lluvia, pero ya no son eventos, sino, ¿verdad?, la acumulación de varios eventos de algunas semanas. Y esto en suma, ¿verdad?, conforma la asignatura isotópica en el río. Y esa información, ¿verdad?, entre la variabilidad de entrada y lo que sale, ahí está la información temporal de cuánto tiempo permanece el agua en la cuenca. En comparar, ¿verdad?, la variabilidad inicial de entrada con la variabilidad que me sale de esa cuenca. Entonces eso está aquí directamente disponible para estimar tiempos de tránsito y tiempos de residencia. En los reservorios, ¿verdad?, ahí hay ciertas respuestas que evapotranspiración es relativamente poca. Tenemos alrededor de 500 milímetros de agua al año que se pierde de esa cuenca, porque tienen que imaginarse que llueve mucho, la humedad relativa está cerca de 100% todo el año, entonces no hay mucha gradiente y capacidad de evaporar agua. Y los isótopos también dejaron algo bastante claro, que la gran mayoría del agua, ¿verdad?, que se pierde es transpiración. Entonces el 80%, ¿verdad?, del término de evapotranspiración, si piensan en Penman-Monteith, ¿verdad?, es transpiración, no evaporación. Entonces eso es, ¿verdad?, la importancia del rol de la vegetación. Y si no consideramos esto, cometemos algunos errores bastante graves, ¿verdad?, porque el modelo sí puede funcionar en simular caudal, pero no necesariamente refleja el sistema. Aquí lo que pasa en el suelo es determinante para el hidrograma. Entonces eso es casi un espejo. La dinámica en el suelo, ¿verdad?, ya refleja hasta un 80% la dinámica en el caudal, el hidrograma observado. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? El estrato por debajo, el agua subterráneo, es relativamente poco. Hay mucha agua almacenada, pero contribuye relativamente poco. ¿Okay? Y eso también se ve en los meses más secos, cuando ya por un par de semanas no llueve. Ahí sí, ¿verdad?, y lo que tenemos al final son 30 litros por segundo. Muy poco comparado a lo que escurre durante la estación lluviosa. Espacialmente también, ¿verdad?, uno puede empezar
a preguntar, ¿verdad?, dónde se genera más o menos agua y si eso está relacionado con factores como la pendiente, la densidad de la vegetación. Entonces, eso es un año seco, eso es un año húmedo, ¿verdad? Eso es al final de la estación seca, eso es al pico de la estación lluviosa. Los números, ¿verdad?, varían un poco. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?, de azul cero a rojo aumenta el agua y lo que ven es que hay ciertos parches que usualmente coinciden con menos pendiente y más vegetación donde se genera más agua. ¿Okay? Entonces ahí estamos trabajando esto para ver, ¿verdad?, si sacamos unas conclusiones más. Eso antes era del suelo, esto es del agua subterráneo. Es relativamente poco la contribución, eso era una sorpresa. Pensamos que ahí la gran mayoría de lo que está en el río sí va a ser, ¿verdad?, agua del acuífero, agua de un estrato profundo. Es todo el contrario. Entonces, ahí pensando un poco, ¿verdad?, en la resiliencia de ese sistema, cambio climático, etcétera, si los patrones de lluvia cambian, ahí hay poca capacidad, ¿verdad?, para enfrentar ese problema. Entonces, ahí hay un potencial bastante serio que ese río eventualmente se seque, inclusive, ¿okay?, que cambie de un río permanente a un río intermitente. Esa posibilidad sí la hay. Entonces, nada más para resumir, ya creo que por ahí casi me excedí, 40 minutos era la meta para esa charla. Por si tienen preguntas, entonces tenemos tiempo todavía suficiente para discusión. Entonces, lo que descubrimos hasta el momento es, ¿verdad?, que hay una conexión muy directa entre las laderas y el río, como otros autores lo predijeron, etcétera. Esas laderas, ¿verdad?, movilizan agua y material que el río, ¿verdad?, luego transporte hacia abajo, ¿verdad?, donde para ciertos usuarios, ¿verdad?, eso puede significar un reto en su manejo del recurso. Tenemos la influencia de eventos extremos, ¿verdad?, que cambian ese sistema, pero el sistema se recupera. Entonces la geomorfología fluvial está acostumbrada, ¿verdad?, a ese tipo de impactos. En términos de transporte de material, sí, ¿verdad?, ahí después de un cierto tiempo el sistema regresa a su estado inicial. Con el transporte de agua es otra historia. Entonces ahí sí el sistema no es tan resiliente y sí puede sufrir cambios bastante fuertes. Entonces eso descubrimos a través del análisis de la histeresis de caudal versus el material suspendido, ¿verdad? Y en general lo que ahí promovemos un poco es, ¿verdad?, el uso de más datos un poco más allá de la hidrometría, del hidrograma y media lluvia, porque eso nos brinda un cierto punto de vista diferente, ¿verdad?, y podemos ver un poco más allá del hidrograma. Indagar sobre la fuente geográfica del agua, indagar un poco las escalas temporales, de cuánto tiempo el agua permanece en la cuenca. Todo eso son preguntas, ¿verdad?, que con pura hidrometría no podemos contestar. Y eso contribuye significativamente, ¿verdad?, al desarrollo de modelos, reduciendo la incertidumbre que tenemos, ¿verdad?, en la simulación y en la predicción al final. Entonces, la meta, ¿verdad?, al final sí es crear herramientas robustas. Y esos son ciertos datos, ¿verdad?, que contribuyen a ese esfuerzo. Entonces ahí estamos todavía trabajando, ¿verdad?, con más iteraciones en el clúster, etcétera. Y el creo último, ¿verdad?, es realmente en Costa Rica, ¿verdad?, que para un manejo integrado o sostenible, ¿verdad?, del recurso hídrico de usuarios, ¿verdad?, que actúan en las partes medias bajas de la cuenca, necesitamos proveer un poco de información, ¿verdad?, de las partes altas donde sí se genera el recurso. Entonces, el 70% de que usa la hidroeléctrica, ¿verdad?, de hecho es una cascada, ¿verdad?, pero que usan para generación de electricidad, proviene de esas cuencas pequeñas, ¿verdad?, en las cabeceras. Luego, ¿verdad?, hay relativamente poca contribución adicional a los ríos, ¿verdad?, de un orden más grande. Entonces, con esto, nada más quiero agradecer también, ¿verdad?, no solamente del equipo de trabajo, sino de las agencias, ¿verdad?, etcétera, que financian proyectos de investigación
del Reino Unido, de Alemania, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y últimamente de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, hablamos y abrimos la discusión. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Bueno, muchas gracias por su presentación, doctor. Estuvo muy interesante. Quedé también un poco con la duda con eso de que el acuífero no aporta tanto escurrimiento hacia la salida de la cuenca. ¿Sabrán cuál es la profundidad del nivel del agua del acuífero? ¿Está muy profundo como para poder aportar al río? No tenemos mediciones, ¿verdad?, de la tabla freática. Entonces, en parte, la tabla freática está realmente, ¿verdad?, en el estrato de los suelos. El asunto que tenemos es que la roca es volcánica y en realidad no tan permeable en sí. Entonces se almacena mucha agua, ¿verdad?, pero la conductividad es bastante limitada. Entonces la mayoría de la dinámica que observamos, ¿verdad?, a través de humedad suelo, etcétera, lo que nos dice un poco el modelo es que en los primeros 2 o 3 metros suelo, ¿verdad?, hasta la zona de meteorización de la roca, ¿verdad?, ahí está la dinámica por la gradiente hidráulica, etcétera, pero que en el acuífero, ¿verdad?, que puede sostener un caudal base, ¿verdad?, sin lluvia prolongada, entonces ahí la capacidad es relativamente poca. Los isótopos también, ¿verdad?, apuntan hacia eso. Entonces acabo de hablar solamente de las mediciones y del modelo. Los isótopos también, ¿okay? Indican, ¿verdad?, que ahí todo en realidad proviene de la dinámica de los suelos. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la charla. Bueno, yo o quizá como algunos otros que no hemos trabajado con parámetros en modelos lluvia y escurrimiento considerando isótopos, tengo la duda de si han hecho alguna evaluación de cuánto se gana pensando en eficiencia del modelo o del cálculo del escurrimiento, cuánto se gana en comparación, o sea, ese tipo de modelos que tienen tantos parámetros con respecto a un modelo lluvia escurrimiento tradicional que tiene, no sé, el número de escurrimiento y cosas así muy tradicionales y muy elementales. Claro, no, eso es una muy buena pregunta. Entonces, efectivamente, para incorporar los isótopos necesitamos más parámetros. ¿Okay? Entonces, estamos aumentando, ¿verdad?, el número de parámetros. En ese caso, son 2 parámetros adicionales, solo, ¿verdad?, para el balance de masa. Ahora bien, en cuanto, ¿verdad?, a la simulación del hidrograma y su eficiencia con la incorporación de isótopos, no ganamos eficiencia. ¿Okay? Pero tenemos de repente información adicional disponible para la calibración. Entonces, ¿verdad?, son 2 series de tiempo diferentes, estadísticamente, ¿verdad?, bueno, en teoría lo peleamos, pero independientes, ¿okay?, para la evaluación, y esto reduce al final la incertidumbre paramétrica del modelo completo. Entonces la eficiencia no mejora, pero estamos en una posición de reducir la incertidumbre. Entonces sí se usa el modelo, ¿verdad?, en un sentido predictivo. Entonces ahí sí, ¿verdad?, si usan, no se depende del método, ¿verdad?, y no importa si es un método bayesiano o si usan glue o lo que fuera, ¿verdad?, pero esas bandas de incertidumbre al final se reducen. Tengo un poquito más confianza, ¿verdad?, en el resultado final, en la simulación, con ese tipo de dato adicional. Y eso es la gran ventaja que vemos. Entonces, no lo necesitamos si el objetivo, ¿verdad?, efectivamente solo es simular caudal, el hidrograma. Entonces, para pronosticar, ¿verdad?, pico de caudal con luego inundación, ¿verdad?, no necesitamos un isótopo. Pero sí, el propósito es, ¿verdad?, tener un modelo
que contempla, ¿verdad? Los extremos, entonces los flujos altos, tanto como los flujos, ¿verdad? Bajos, la dinámica, ¿verdad? Y cómo se genera el agua. Entonces ahí sí hay un beneficio directo de incorporar esos datos adicionales, que tampoco ya significan un costo muy elevado. Eso ha sido muy restringido, ¿verdad? En el pasado por el alto costo analítico, pero eso mejoró muchísimo. Entonces, solo monitorear isótopos es mucho más barato que monitorear meteorología y caudal. ¿Okay? Y ahí hicimos algunas pruebas también. Por ejemplo, si tengo un modelo conceptualmente de acuerdo con cómo funciona el sistema y solo calibro el modelo contra isótopos, logro, ¿verdad?, una simulación de caudal bastante adecuada sin mucha reducción de la eficiencia. Entonces puedo invertir el proceso. Entonces solo con isótopos, reflejando, ¿verdad?, los procesos en la cuenca, eso es información suficiente para simular un hidrograma bastante adecuado. Y más barato. Entonces, a veces, ¿verdad?, esas mediciones con sondas, ¿verdad?, conductividad eléctrica, por ejemplo, ¿verdad?, y cuesta $100 un sensor, alta resolución. Y eso, ¿verdad?, puedo usar directamente para simular y pronosticar caudal también. Si piensan en elaborar, ¿verdad?, una curva de desgaste con los sensores, ir a campo, ¿verdad?, hacer los aforos, eso es una inversión también muy, muy grande, y ahí ya hay ciertas alternativas con información adicional. Para el balance hidrológico, la base, ¿verdad?, no podemos sin hidrometría. Eso también hay que dejar muy claro. Necesitamos medir lluvia, necesitamos caudal todavía, eso es algo adicional. Un punto de vista ligeramente diferente. ¿Okay? Sí, los isótopos, ¿verdad? A veces es algo nuevo y realmente en una charla de ese tipo no hay tiempo para entrar en las bases. Si tienen más preguntas, ¿verdad? Entonces ahí podemos aclarar algunas cosas. Hola, buenas tardes. Con respecto a la medición de lluvia, ¿tienen un plan de aumentar las estaciones de medición en la parte alta de la cuenca? Porque vi que nomás tenían en la parte baja. ¿Qué tan difícil es monitorear la parte alta? Digo, desconozco el terreno Sí. y no sé qué tan rudo sea la parte alta. Sí, mira, eso es el primer comentario, ¿verdad?, de revisores leyendo, ¿verdad?, artículos de ese tipo, de esa zona. Es muy difícil. Entonces la parte alta es casi inaccesible. Entonces es un bosque primario, ¿verdad? Y para llegar allá arriba son 8 horas de caminata con machete, ¿verdad?, por el bosque, peleando con culebras y todo. Entonces realmente es muy difícil. Entonces lo que hicimos en este caso es monitorear cerca de la salida de la cuenca y cubrir, ¿verdad?, por medio de un sendero accesible, ¿verdad?, el rango de elevación, para captar eso un poco. Pero llegar ahora, ¿verdad?, al punto más alto en la vertiente, ¿verdad?, entonces eso es casi imposible por tampoco hay señal. Entonces uno podría pensar en el esfuerzo, ok, hacemos la expedición, llevamos el equipo, lo instalamos, ¿verdad?, y transmitimos los datos remotamente para ver, ¿verdad?, cómo resulta eso. Y solo si hay un problema, ¿verdad?, vamos para arreglar, mantener la estación. No hay señal de celular. Entonces estamos completamente, ¿verdad?, sin comunicación, y esa posibilidad muy buena, ¿verdad?, de transmitir datos remotamente no la tenemos disponible. Entonces estamos limitados en ese sentido, ¿verdad?, y mucho del monitoreo que hacemos está dictado por accesibilidad. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces yo sí pregunto, ¿eh? Si no, ustedes nos animan, yo sí. En la gráfica, en las figuras del comportamiento histerético de la concentración de sedimento, de la turbidez, ves que muestras que hay, como que se repite, ¿no? Hay un ciclo, se vuelve a repetir, ¿no? Antes de la temporada de lluvias, ¿no? Tiene cierto comportamiento y luego después se vuelve, ¿no? Se vuelve a repetir. ¿Cómo explicarías
físicamente qué es lo que está pasando en la cuenca para que este comportamiento se repita Sí. todos los años. Entonces, lo que hicimos en ese caso fue tomar muestras de sedimentos y de suelo y comparamos la mineralogía. Hicimos también un muestreo para análisis de radionuclide cesio 137, ¿verdad? Para ver la conexión, ¿verdad?, entre fuente y el material transportado. Y el ciclo en esa cuenca es cuando llueve mucho, las laderas están conectadas con el río. Entonces el material proviene de la ladera, entonces sí hay erosión, ¿verdad? Piensan en ese bosque primario, pero sí hay una erosión natural, ¿verdad? Aparte de la dinámica de ese sistema. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Cuando de repente inicia histeresis. Y el cambio de la dirección de la histeresis está asociado, ¿verdad?, a la erosión del propio cauce. Entonces, material ya disponible en el cauce. Bajan las lluvias, ¿verdad? Entonces hay menos conexión de ladera a río, pero el río empieza a movilizar mucho más el material disponible en el cauce. Entonces, esas fuentes, ¿verdad?, de los sedimentos están reflejados, ¿verdad?, en ese fenómeno de la histeresis. Y ahí, ¿verdad?, pudimos hacer o pudimos generar datos, ¿verdad?, de fingerprinting, ¿verdad?, para ver, ¿verdad?, dónde vienen esos sedimentos. Entonces ahí es la mineralogía que sobre todo nos dio unas pistas, ¿verdad?, buenas para trazar el flujo de sedimentos en esa cuenca. Okay. Y bueno, y finalmente otra pregunta. La parte esto, bueno, como lo que ahorita mostraste, ¿no?, el uso de isótopos, ¿no? Cómo pueden apoyar en este caso o mejorar, ¿no?, los resultados de pues del modelado hidrológico. Aquí en México igual, como dices, tenemos muy pocas mediciones en cuencas, en cabeceras, ¿no? En cabeceras cuencas, no, en cabeceras hidrológicas. La mayoría de nuestras cuencas, pues estamos hablando ya de, pues, por arriba, ¿no?, de los 1,000, 2,000, 3,000 kilómetros cuadrados. Claro. ¿Tú qué potencial le ves en utilizar isótopos, o potencial, o en este caso, o también limitantes de utilizar isótopos en cuencas a una escala mucho más grande? Sí, no, hay ciertas limitaciones. Entonces, en cuencas muy grandes, ¿verdad?, el esfuerzo del monitoreo es mucho más alto. Entonces, todavía, ¿verdad?, existe la necesidad de llegar al río, tomar la muestra y regresar con la muestra al laboratorio. Entonces, si en una cuenca muy grande quieren hacer eso, ¿verdad?, a diario, entonces, ¿verdad?, mucho viaje, mucho tiempo, etcétera. Eso es algo que hay que contemplar, efectivamente. Lo que hacemos aquí es, por ejemplo, para generar un registro diario, usar automuestreadores. Diferentes marcas, ya tampoco tan caros, ¿verdad?, con 24 botellas. En este caso, programados para tomar una muestra a las 5 de la tarde después de la lluvia convectiva, ¿verdad? Y eso, 24 botellas, y vamos a campo, recuperamos, ¿verdad?, toda la canasta de muestras y las llevamos al laboratorio. Entonces, eso es algo que ayuda, porque ahí uno podría poner puntos de monitoreo estratégicos, aumentando la escala. Entonces, esa cuenca de 3.2 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, el río próximo más grande, ya la escala son 120. Ahí tenemos otro automuestreador. Para ya en la cuenca de orden 4 ya tenemos 2,000 kilómetros cuadrados. Entonces también, claro, el esfuerzo es llevar o tratar de llevar esa información detallada en una microescala, ¿verdad?, a escalas más grandes. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, una cascada de mediciones aumentando la escala. Y en la cuenca total de 5 kilómetros cuadrados, lo que hacemos es un recorrido, ¿verdad?, matador de todo el día, ¿verdad?, tomando muestras de toda la cuenca, de muchos tributarios del río principal, ¿verdad?, en un perfil longitudinal, para crear un paisaje isotópico, una interpolación. ¿Okay? Y esa información espacial también es bien útil para calibrar un modelo. No solamente series de tiempo, también información espacial se puede usar con mucho potencial. Entonces ahí, ¿verdad?, hay diferentes esfuerzos para acercarnos un poco, ¿verdad?, llevando la microescala, ¿verdad?, hacia la escala grande. Entonces esos son automuestreadores en puntos estratégicos
y hacer esas campañas de muestreo, mucha manejada, ¿verdad? Para tomar muestras en toda la cuenca grande para una interpolación. Eso es el concepto de isoscapes, paisajes isotópicos, ahora muy de moda, pero sí sirve también para calibrar modelos. En el caso de un modelo distribuido, ¿verdad? Esa posibilidad existe, pero casi nunca se aprovecha. Siempre dependemos o solo pensamos en las series de tiempo, ¿verdad? El hidrograma en la salida, o tal vez unos hidrogramas, ¿verdad? En el medio del río también como algo adicional, pero existe información espacial que es muy, muy valiosa para eso. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, damos por concluida la plática. De nuevo, otra vez le agradecemos al doctor Birkel por su presentación. Y bueno, a los que quieran, están invitados a una comida. Ok, bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, muchas gracias.